Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, otro viaje en el tiempo más, pero nos vamos a marchar a una época especialísima, tanto en la historia del cómic como en la historia del cómic español en particular. Nos vamos a marchar a finales de los 70, principios de los 80, una época en la cual, pues, una generación de jóvenes, además una generación superpoblada, eran cantidad de gente, se encuentran con una dictadura que termina, de repente llega una democracia, hace que de repente las puertas culturales se abran y entren todas las tendencias extranjeras que hasta ese momento habían estado bastante vetadas, y eso genera, pues, una suerte de revolución dentro de la cual entró el medio del cómic, ¿no? Coincidía también con la explosión que había habido en la década anterior en Francia, en Estados Unidos también había un movimiento underground bastante potente, y digamos que este perfil del lector, este joven, este veinteañero, por así decirlo, también había gente más joven y más mayor, pero más o menos era un veinteañero, pues empieza a reclamar productos que sean provocadores, que digamos que rompan un poco con lo que era políticamente correcto en su época y que ofrezcan cosas un poquitín más estimulantes. Ahí empieza lo que se llamó el boom del cómic adulto, que vendió como churros y que se mostró como una especie de alternativa al concepto más infantil que existía del cómic en España. En España al cómic se le llamaban también tebeos, se le llamaban chistes, era una cosa enfocada a niños, y de pronto, pues con el destape, con todo este rollo de explosión de tendencias, aparecen estas revistas que empiezan a mostrar, pues, conceptos más punkis, conceptos más hippies, conceptos más críticos con el poder, posapocalípticos, ciencia ficción, terror. Es una época, ya os digo, mágica, en la cual se vendieron los cómics como churros y en la que el formato rey, sin duda alguna, fue la revista. La revista de cómic, que mostraba obras de diferentes autores, serializadas, era la reina absoluta. Se llegaron a publicar una barbaridad. De hecho, esa cantidad de revistas que llegó a publicarse posiblemente fue parte de lo que terminó con esta época al generar una crisis, y hoy vamos a estar hojeando una de las más representativas, sin duda alguna, de esta época, una de las que mejor ha envejecido, a mi juicio, en algunas cosas, y una de las que tiene el título más épico. Estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo. Yo soy Samuel M. Jackson, con M de Magneto. Si te gusta este contenido y este tipo de cosas para frikis, para auténticos monstruos fricazos, pues suscríbete, hombre. Haz el favor, que es gratis, y así me ayudas a salir del underground, que está la cosa un poco complicada. Amigos, empezamos con el vídeo ya mismo. 3, 2, 1, grabando. Estamos hablando de la Creepy, chavales, la revista Creepy. ¿Cómo olvidar la revista Creepy? Que esta revista tiene su... en fin, tiene su miga, tiene su truco, porque esta es una revista que se publicó de una manera dual. Se publicó un poco de dos maneras. Había una Creepy española, que es la que tengo yo aquí, y había una Creepy americana. La Creepy originalmente es una revista, si no recuerdo mal, de los años 60, de la Warren Publishing en Estados Unidos. Como sabréis o no, bueno, entre los 60 y los... bueno, es una época un poco discontinua, pero a partir de los 60, entre los 60 y los 80, podríamos decir algo así, el medio un poco dominante en Estados Unidos fue el terror. Hubo una época de terror y ciencia ficción en la cual estos eran los cómics que a la gente le gustaban. Esto también fomentó, pues, que tiempo después tuviésemos a directores de cine que habían leído estos cómics, que hicieron serie B y cosas por el estilo. Vale, la cosa es que a partir de los años 80 lo que empieza a dominar en Estados Unidos definitivamente son los superhéroes, vendiendo a lo bestia con cómics como los X-Men, ¿no? Vale. En España, pues por cuestiones históricas, resulta que llega la época de la democracia a finales, muy finales de los 70, y los años 80 pues son la época, digamos, de la juventud, ¿no? Y de probar cosas nuevas y nuevos formatos. Así que es la época en la cual, a partir de, creo que es que el año 75, si mal no recuerdo, empieza a publicarse la Creepy española. Y esto nos va a llevar también a, no sé si lo estés leyendo, Touten Editor, a tener que hablar de una figura del cómic que es fundamentalísima en esta historia y que nos va a complicar el vídeo para variar un poquito, pero bueno, antes de empezar a ojear los cómics, vamos a, mientras os enseño dibujos y garabatos y fotos que van saliendo por aquí y publicidades y cosas así, os cuento un poco de qué va la historia, ¿no? Veamos, aquí vamos, allá vamos. Allá por finales de los 50, años 60, había un señor llamado Josep Touten, que era un autor de cómics, que por lo visto debía tener una capacidad para vender, para asociarse a gente, conseguir que la gente le siguiese, convencer a sus clientes de que era un tío de fiar y que todo se hacía bien, increíble. Y el tío empezó siendo un autor de cómics y acabó siendo un representante de artistas. Vale, en esta época, una época muy precaria en la historia evidentemente del cómic, siempre lo ha sido, pero bueno, a nivel profesional para los autores, este tipo fue capaz de exportar autores, algunos de ellos están en este cómic que estamos viendo, a Francia y posteriormente a Gran Bretaña. De hecho, llegó a haber una época en el Reino Unido en la cual los cómics, prácticamente los más exitosos, eran dibujados por españoles y se hablaba del estilo español.
pues eso, en los años 60. Total, que a raíz del éxito que tuvo como representante, montó un sello, por así decirlo, una agencia llamada Selecciones Ilustradas. No sé si se lee aquí. Vale, a raíz de montar Selecciones Ilustradas, el tío básicamente lo que hizo fue montar una crew, ¿vale? Montó una suerte de estudio, se hizo de un equipo de gente, casi todos radicados en Barcelona, y al final acabó haciendo la aventura americana. En los años 70, creo que en el año 70 concretamente, o algo así, se va a Estados Unidos, contacta con la gente de Creepy, con Warren Publishing, que era ya una publicación que la Creepy, bueno, después aparte tenía otras revistas, pero la Creepy era un poco la cabecera, que ya empezaba a estar un poco en cuesta abajo, y Josep Tutén pues le convence para que le empiece a publicar a sus autores, ¿no? Y ahí es donde están algunos de los más épicos de esta época, autores setenteros, ochenteros españoles, como Fernando Fernández, Josep MBA, o hay muchos. San Julián, el portadista, gente así. Es gente que a día de hoy está, no voy a decir olvidada, pero sí está un poco fuera de onda, digamos. Esperemos que sellos tipo ECC hagan alguna reivindicación de vez en cuando de estos autores, pero bueno, son autores que publican en Estados Unidos y triunfan. Entonces, ¿qué sucede? Que el propio Tutén, como persona con un buen instinto comercial, como os decía antes, monta su propio sello editorial, que es Tutén Ediciones, Tutén Editor, y empieza a publicar, entre otras muchas cosas, esta revista, que es la versión española de la Creepy, que es paralela. Por un lado, tenía acceso de primer nivel a autores americanos que habían publicado en la versión americana, y por otro lado, él tenía su crew de autores españoles. Así que venía a ser una revista que venía a ser algo así como un 75% de autores españoles, 25% autores de élite total norteamericanos, algunos de los cuales vamos a ver ahora ojeando este cómic. La portada estaréis viendo que es genuina, ¿no? Esto es totalmente genuino. O sea, fijaos ahí a tope. La Creepy es curioso porque, a ver, yo evidentemente esto que os estoy contando os lo cuento un poco de memoria. No he vivido, evidentemente, nada de esto que os he contado antes. El boom del cómic español de las revistas yo no lo viví. Yo viví su época de muerte definitiva, y mi experiencia con la revista Creepy, con la revista Zona 84, 1984, muchas otras, La Rambla, Cairo, todas esas que existían en la época, es porque las he visto en mercadillos de segunda mano. Cómics de segunda mano, y porque he leído sobre ellas, y porque las he comprado de segunda mano y me las he leído, pero cuando ya estaban ultrapasadas de moda, que era una cosa pues un poco anticuada, ¿no? Pero después también resulta, en fin, cosas de la vida, ya sabes que las modas van y vienen. En los años 90 hubo una especie como de revival extraño del rollo punk rockero, ya sabes, al estilo de los Cramps y este tipo de cosas, que tenían una estética como pop, haciendo como mucha referencia a cosas de películas de terror, serie B, ya sabéis, el rollo este psicodélico, punk rockero, no sé qué. Y pues bueno, había no sé cómo llamarlo, había un colectivo de gente, no se les puede llamar colectivo, había una determinada cantidad de gente que tenía mucha querencia, ¿no? Que eran muy fans de este tipo de rollo de películas de, pues eso, las películas de la Hammer y el rollo este, la estética de terror. Así que aquí en España, pues como que se nos junta todo, el rollo Fangoria, ya sabéis, se nos junta todo, que aquí teníamos un potaje cultural increíble, y la cosa es que nunca murió. Estas todavía te las encuentras. De hecho, hace nada, hace una semana literalmente, he visto Creepies en una feria del libro, no sé si estaban sobre los 3 euros o así. Además es que son revistas que como se vendieron muchísimo, pues que tampoco se han revalorizado bestialmente. Sí que las americanas son más caras, intentaré conseguir alguna para hacer un vídeo, pero bueno, que no, ya os digo, que el cómic hasta ahora no tiene especulación. Y ahora sí, vamos a ojear un poco, venga, ya vamos comentando, ¿vale? He tenido que hacer obligatoriamente esta introducción porque es que si no hablo de Josep Tutén, no os hablo un poco del contexto de las revistas de cómic, este vídeo no tiene ninguna gracia. Esta publicidad con dibujo de Richard Corben, bueno. Vale, sumario, vale, empezamos. Esto, como os decía antes, estas eran revistas que publicaban historias seriales, ¿vale? Eran historias que normalmente eran unas cuantas páginas, 10 páginas, un número X, ¿vale? Que también permitían que los autores fuesen entregando por partes lo que se iba a publicar y que iban cobrando mes a mes. Era también una manera. Y normalmente las historias que habían funcionado bien, una vez que se había terminado de publicar en las revistas, se recopilaba en tomos, o se intentaba recopilar en álbumes. Una fórmula de publicación que también se hacía en Francia y que estaba bastante bien, la verdad es que estaba bastante bien. Y el primer autor que nos encontramos, después de pasar por esta sección del correo del lector, que no me voy a leer, pero bueno, aquí por ejemplo aparece uno diciendo que le gustaría que aparecieran más historias de clásicos como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Bueno, pues eso es para que veáis un poco el perfil. Mandaban dibujos gamberros también. El primer dibujante que nos encontramos aquí es Josep MBA. SM nunca supe qué significa. Podía ser Martínez, podía ser Méndez, ni idea. Josep MBA, es así como firmaba. Y este tío era una puta bestia.
Este tío era una fucking bestia. Este tío era capaz de dibujar en millones de estilos diferentes. Si no me equivoco, era uno de los hippies que residía en Barcelona, que eran los que hacían estos cómics. Había unos cuantos que eran unos auténticos bohemios setenteros. ¿Sabéis cuando te imaginas al típico rockero setentero español con las pintas esas de hippie desfasados? Pues debían ser un poco de ese plan. Y este tío era una máquina. Este tío técnicamente tenía ese rollo también un poco... línea sucia un poquito también. En esta época también tenemos el rollo de la línea oscura contra la línea clara, que le haremos otro vídeo. Y también esto, como veréis, un estilo muy cinematográfico de hacer... pues eso, el cómic, ¿no? Prácticamente parecen fotogramas de una película de la Hammer. El dibujo es muy, ya os digo, es muy él. Tiene ese estilo, con esa línea nerviosa, con ese trazo sucio, pero también mezclado con líneas muy bien definidas. Esta solía ser gente que tenía una muy buena formación artística. Todos tenían buena formación y además es que era muy difícil trampear. Ya os digo, es la época totalmente analógica, entonces era gente que como mucho trabajaban con fotogramas de películas y con fotografías, que sacaban directamente entre ellos con cámaras, es que no había mucho más. Bueno, pues historia de terror. Venga, Josep MBA. Bien. Este dibujo yo creo que le define bastante bien. Era un tío que dibujaba historias surrealistas y de monstruos como un animal. No me acuerdo si era como la taberna espacial, la taberna galáctica, me parece que se llamaba la taberna galáctica. Este tipo tenía una especie como de serie, que era una especie como de desvarío filosófico psicodélico, al estilo del garaje hermético de Moebius, que era increíble, o sea, era increíble. Yo este tipo, la verdad es que no sé qué haría con su vida después de estos cómics, pero el tío tenía una creatividad y un talento brutal, pero absolutamente bestial. El siguiente autor que nos encontramos, Richard Corben, chavales. Richard Corben. Aquí toca hacer un pequeño inciso porque es Richard Corben. Richard fucking Corben. Bien, ¿quién es Richard fucking Corben? Si no lo sabéis, tendríais que haber visto el vídeo de Mundo Mutante, que os pongo aquí arriba. Si no lo habéis visto, vedlo. Y así sabéis quién es Richard fucking Corben. Es este tipo, ¿vale? Que es ponerle en una portada significaba vender cómics. Richard Corben era el hombre, era un tío norteamericano, además murió recientemente, relativamente hace unos pocos años. Norteamericano espectacular, una referencia única del cómic independiente norteamericano, un tío que ha influido a muchos de nuestros autores favoritos, desde los creadores de las Tortugas Ninja, Simon Bisley, todos. O sea, todo el mundo que leía cómics en esta época 70-80erosa estaban influidos por Richard Corben, que era un tío que tenía su propia técnica, su propio estilo, y aquí, pues como no, metían una historia suya, porque es que si no metían a Corben, la revista literalmente vendía menos. En esta época, en serio, no os estoy exagerando, cuando salían los premios anuales de estas revistas, de quiénes eran los mejores portadistas, dibujantes, etcétera, guionistas, ya sabéis, todo, Corben ganaba año sí y año también en dibujo. Era bestial, y en portada depende. Estaba también San Julián por ahí, que era muy bueno y demás, y ahí podía haber un poco de competición, pero Corben era como el hombre. En esta época era bestial. De aquí, concretamente, está adaptando, hace Bloodstar, como veréis, que es una adaptación de una historia de Robert E. Howard, que es el creador de Conan. Así que, bueno, pues esto es como para los frikis de la fantasía heroica, ¿no? A ver, una observación, veréis que la reproducción es infame. La reproducción es como si hubieran sacado una foto de mala calidad de las páginas. En fin, pero bueno, es Corben, y como es Corben, pues vende. Y las páginas pues tienen una calidad infame. Es que parece un fanzine. En fin, cosas. Pero bueno, ahí está Richard Corben con su dibujo hipermuscular, de alguna manera extraña, generando una sensación de espacio, de movimiento, que solamente puede hacer Corben. No hay otro que lo haga como él. Es un tipo que se mueve un poco en este rollo medio de caricatura, medio de dibujo en serio. Extrañamente sus dibujos suelen tener un cierto realismo, suelen tener una credibilidad increíble en cuanto a cómo quedan. Son grotescos, pero al mismo tiempo no hay una sombra que esté mal puesta, no hay un músculo que esté fuera de sitio. No sé, es Richard Corben. Aquí le vamos a ver en muchos más vídeos porque es un autor que a mí me encanta. A mí particularmente me gusta más de viejo, digamos. Me gusta más cuando trabajaba con guiones como los de Asarello, un poco más currados. Pero aquí, bueno, aquí se dedicaba a hacer guiones que a veces eran un poco de la época, que a mí, bueno, no me terminan de ir mucho, pero ahí está. La calidad de reproducción, una vez más, madre mía, chavales, madre mía. Venga, seguimos ojeando a ver qué nos encontramos. Le dedican bastantes páginas, a Corben. Se nota que aquí es el boss. Además, Josep Tutain le representó bastante. Eran amigos, además, le representaba en Europa.
Un tipo, ya os digo, representar a Richard Corben en esa época no era poca cosa, ¿eh? Los franceses, tipo Moebius, tipo, ya sabéis, los que publicaban en la Metal Hurlan, como la llamo yo, Metal Hurlan, como los llaman los en fin, los francófilos, le tenían idolatradísimo. De hecho, él llegó a publicar en las revistas de allí, como la Heavy Metal era algo, no, Heavy Metal Magazine era la americana, no recuerdo, pero bueno, en estas revistas, en la Metal Hurlan, incluso llegó a publicar él también. Era un tío idolatradísimo. Y el siguiente que tenemos, Alex Todd. A ver, si Richard Corben es un god, ¿vale? Es un god, es un jefe, es un, pues eso, es un boss, un auténtico boss del cómic underground. Alex Todd es uno de los top del cómic en general en Estados Unidos. O sea, decir Alex Todd en general, si se lo dices a aficionados que sepan un poco del medio o a profesionales, se ponen firmes todos. Es uno de esos autores, pues como si alguien te habla, yo que sé, tío, de un Kirby o te habla de un Kubert. Alex Todd, pues es uno de los tochos. A mí su estilo nunca me terminó de gustar mucho, pero es uno de los más respetados. Aquí particularmente nos hace una historia que mola bastante. Como veréis, es como en plan documental, son como fotografías, así como documentales de crímenes, que son muy rollo también fotograma de película. Como veréis, mucho del gusto que tiene esta revista es muy cinematográfico. Se debía mucho. El cómic en esta época estaba tremendamente relacionado con el cine, con la televisión. Y Alex Todd, aquí en España, realmente lo que más le conocemos, que es un poco triste también, es como el primer dibujante de la colección Torpedo, que se publicó dentro de, si no me equivoco, en Creepy. La publicó Tutene Editor, para empezar. Torpedo es una serie, si no la conocéis, ya haremos algún vídeo, porque es lo mejor que hay, vamos, es de lo mejor. Y bueno, pues es una serie que triunfó porque era muy violenta, de la mafia, de los años 30, si mal no recuerdo. Y bueno, Alex Todd dibujó las primeras historias, los primeros cómics, pero se saltó del tren, dijo paso de todo, porque al parecer los guiones le parecían demasiado incorrectos, demasiado irrespetuosos, demasiado violentos y gratuitos. Y ahí es cuando entró en el tren Jordi Bernett, y vamos a decirlo. Venga, vamos a decirlo. Jordi Bernett hizo un trabajo mejor que Alex Todd. Que es como decir que un tío de Barcelona entró a jugar a los Chicago Bulls y jugó mejor que Michael Jordan. Igual me he pasado un poco, pero es para que entendáis un poco el rollo. O sea, un tío de Barcelona se puso a jugar en la NBA y sentó en el banquillo a un titular, un All-Star de ahí, ¿vale? Increíble, increíble. A mí me gusta mucho más el trabajo que hizo Bernett que el de Alex Todd, pero bueno, el respeto es lo que hay, chavales. Otro grande. Tener a Corben y Alex Todd en un cómic, esto era muy crema. Esto era muy crema del momento, ¿eh? Vale, venga, seguimos mirando. Siguiente, José Ortiz. José Ortiz, tristemente este tipo de nombres yo estoy seguro que a día de hoy no están muy reivindicados, o la mayoría de lectores, sobre todo la gente de mi edad en adelante, ¿no? Los que nos hemos criado más con los cómics norteamericanos, Image Comics, Marvel, después pues hemos tenido también el tema de DC y yo qué sé. ¿Entendéis? Este tipo de generaciones más actuales, que igual hemos leído un poco de las Tortugas Ninja, un poco de esto, un poco de aquello, manga también. Este tipo de lectores, es una pena que estos autores españoles que realmente trabajaban en nivel mundial, para nosotros tal vez no han quedado tan marcados en el ideario, ¿no? José Ortiz, yo le conozco principalmente por ser el dibujante de Hombre, de la colección Hombre. Y es un cómic que le haré vídeo, no lo tengo el cómic, pero lo voy a conseguir. No sé, lo buscaré por ahí de segunda mano o algo. Y es una barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad. Hombre, como su nombre indica, reflexiona sobre lo que es un hombre en un territorio hostil. Y es buenísimo a nivel de dibujo, a nivel de guión. Aquí, como veréis, es un buen dibujante, muy buen dibujante. Además, un tío que a mí me gusta mucho porque tiene un estilo muy español, pero por otro lado no tiene esa línea, voy a decir, hippie que tenían los dibujantes españoles, especialmente los catalanes de la época, que creo que envejeció bastante mal. José Ortiz tenía un puntillo más clásico, más seco en la tinta, que creo que hace que su dibujo funcione bien. Y este tío, además de ser el de Hombre, es el tío de Barton y Zib, que era un estilo de humor futurista. Y vosotros imaginaos Cyberpunk 2077 en versión de comedia. Pues eso eran Barton y Zib. Era la historia de dos garrulos, era la historia de dos sinvergüenzas futuristas, bastante surrealista en general, ¿no? Y yo os digo, estaba muy bien dibujado, en este caso más en clave de comedia que en clave de tema realista. Pero bueno, muy buen dibujante, ya os digo, este tipo de dibujantes que a día de hoy pues no... Como ya este estilo se pasó, pues ya no se reivindica mucho, pero es gente pues que sí, que han dejado un cuerpo de trabajo bastante tremendo, ¿no? Aquí aparece el tío Creepy para hacernos un saludo y hablarnos de cosas, de que
pues eso, cosas de que estos dibujos son buenísimos y no sé qué. Prácticamente es Josep Tutain hablando a través del tío Creepy, y nos presenta a un dibujante llamado Ramón Torrents, con el cual yo no estoy familiarizado, os lo voy a decir. Sí estoy familiarizado con Bruce Jones, porque es un guionista que trabajó con Corben, y aquí nos presenta una historia que funciona con esta especie como de pantallazos televisivos. El dibujo mola mucho, se nota que está tirando de fotogramas de películas. A mí este tipo se me parece increíblemente al que hace de... ¿Cómo se llamaba? El super traficante de Scarface, el que es el jefe de Tony Montana cuando traiciona a su jefe, ¿entendéis? Sosa, ¿os acordáis de Sosa? Yo creo que este tipo está basado en el mismo actor y bueno, pues la verdad es que está bastante bien dibujado, mola mucho, un rollo muy clásico. Este cómic hay que tomar en cuenta que esta es la segunda edición, ¿vale? Y el cómic original, según marca aquí... A ver, se supone que este cómic se empezó a publicar en España a partir del 79. Y aquí marca 1979 las selecciones ilustradas. Pongamos que la segunda edición no se publica el mismo año que la primera porque no tiene sentido. Esto se debió publicar entre el 80 y el 83. Mira, a voleo, más o menos, ¿vale? Y este tipo de cómic ya en esa época... todavía colaba, porque ya os digo que en España teníamos ahí nos tomaban ventaja y todavía había productos que ya estaban un poco pasados, que todavía entre los lectores colaban, pero bueno, es un estilo que está muy bien. A ver, ya quisieran la mayoría de los dibujantes que trabajaron después en los 80 y los 90 tener estos acabados, pero bueno, este estilo tan televisivo, tan cinematográfico ya estaba un poquito pasado. Esa línea española, claro, aquí si nos fijamos técnicamente, claro, ahí tiene esa plumilla fina, ese trabajo de los claroscuros, siempre un poquito de desnudez, ¿no? Y un poquito de referencia ahí canallita, que ya sabéis que estamos en unos años de libertad, sexo y drogas. YouTube me está poniendo la cruz ahora mismo mientras comento con vosotros, pero bueno. Y bueno, pues aquí se acaba el cómic. Uno de los motivos que tengo para pensar que este cómic es anterior al 85, ya que estamos aquí, es que me fijo aquí en los anuncios finales que tiene, aparte de este en el cual sale el tío Creepy diciendo: ¿y tú qué has hecho por el cómic? Alístate a la legión de jóvenes aficionados y nostálgicos lectores de TVOs que bla 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 bla, demasiado largo, compra Creepy, te está diciendo compra Creepy. Pues tenemos aquí una referencia a la revista 1984. Esta es una revista que veremos aquí también. Es una revista de ciencia ficción, ¿vale? Los géneros que lo petaban en esa época eran el terror y la ciencia ficción. Creepy era el terror, aparte de otras que había, tipo me parece que era la Vampus y cosas así. Y luego la 1984, en referencia al libro de ciencia ficción, pues era evidentemente la de fantasía futurista. Vale, cuando llegó el año 1984, le cambiaron el nombre a la revista a Zona 84. Entonces, como aquí todavía no está mencionado Zona 84, entiendo que es anterior a ese año, pero bueno, es un poco invent. Y aquí, pues bueno, también mola mucho esto, ¿no? Que era prácticamente como un álbum de cromos, en el cual tenías aquí una tarjeta de pedido a recortar, en la cual tú decías qué números te faltaban de la colección y te los mandaban, ¿no? Para comprarlo. Ya sabéis, los tiempos antiguos, que todo se hacía por carta y por teléfono. Nada, esto a día de hoy sería una tienda online que irías comprando y se acabó. Bueno, fijaos aquí, ¿eh? En la última publicidad que tenemos aquí nos encontramos un tomo de The Spirit de Will Eisner y El espacio exterior, ilustrado por Wally Wood. O sea, en fin, ¿qué decir? Hablaremos de ellos en algún momento. De Will Eisner como mínimo hablaremos porque tenemos que ver sus novelas gráficas, al menos la primera, y de Wally Wood, si me cuadra y consigo algún cómic, seguramente también. Pero bueno, yo creo que con esto que hemos hecho ha sido bastante vintage, bastante vintage. Los aficionados a la Creepy y a la Warren, que sé que sois muchos y que estáis por ahí fuera y que sois gente muy documental y muy exacta, perdonad todos los gazapos y omisiones que haya hecho. Tomad en cuenta que yo nunca he sido un aficionado a este tipo de revistas, a pesar de que las tengo un enorme cariño. Y lo de siempre, si me he dejado cosas, si no me he dejado cosas, si se os ocurre otro cómic del cual podamos hablar, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, lo que sea, ponedmelo en comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, que si habéis llegado es que estáis locos y no estáis suscritos. ¿No estáis suscritos? Dale a suscribir, dale a compartir, dale a notificaciones, todas esas cosas que se dicen siempre en YouTube. A ver si salimos del underground. Y nada, volvemos en un futuro con más cómics, más mentiras, más cintas de vídeo, más. Amigos, pasadlo bien. Nos vemos pronto. Un abrazo.